Hola a todos los amigos de Om Radio, soy Javier Betorz de Barcelona y quiero hablaros de estos hechos que se han producido en México que han sido impactantes, condicionantes, que son los temblores de tierra. Quiero mostrar una nueva mirada, una mirada diferente de cómo son esos hechos, de cómo ha sido esa realidad o cómo es y se vive esa realidad, que podría también aplicarse a cualquier otro tipo de circunstancia, pero ahora hablamos concretamente de esto también por la necesidad de tratarlo, ¿no? Vamos a situarnos en la línea de tiempo, pasado, presente, futuro. En esa línea sabemos que ha habido un temblor, varios temblores de tierra en el pasado, y eso nos ha producido pues consecuencias físicas, pérdidas y también miedo, estrés. Hemos acumulado todo eso y de la misma manera tenemos también miedo a que esas circunstancias se produzcan en el futuro. Es decir, hemos colocado en el pasado y en el futuro el temblor de tierra, los temblores, como causa de la situación que estamos viviendo en este instante, que es el efecto de esa causa. Si nos fijamos, funcionamos igual hacia el pasado que hacia el futuro, es lo mismo. En ambos lugares está esa causa. Una ya se ha producido, la otra se puede producir, y en ambas circunstancias se crea el efecto, que es la carga de esa causa, totalmente vinculado a la causa, y es lo que sufrimos a veces sin saber cómo liberarnos de eso. Es obvio que en el momento presente sí hay que hacer reparaciones de las casas, reparaciones en los daños físicos que se hayan producido en las personas. Eso es una acción que hay que llevarla a cabo, evidentemente. Pero lo que nos puede ayudar, lo que nos puede liberar del sufrimiento, es desvincular la causa del efecto. Es decir, estoy considerando que lo que me pasa ahora es debido a algo que ha ocurrido en el pasado. De esta manera, cuando yo hago esta consideración, que es algo muy normal en el mundo humano, me vinculo a ese momento del pasado, me vinculo a esos hechos del pasado y creo una relación causa-efecto, que sobre todo existe en mi mente, existe en mí. Porque en este momento el pasado no está aquí, en este momento presente, pero yo me vinculo a él y lo que hago es reforzar la fuerza de esa causa sobre mi efecto. Sería diferente de que yo no considere que ese momento del pasado fue la causa de lo que me está pasando ahora y simplemente me ocupe de las circunstancias del presente sin vincularla al pasado. Y de la misma manera, cuando hablamos del futuro, tampoco vinculándola a lo que pueda pasar en el futuro. Para entender mejor esto, imaginemos que viajamos a otro país y a otra ciudad por placer. Llegamos a aquella ciudad y en ese espacio nosotros no tenemos ningún recuerdo de haber vivido nada allí. Por lo tanto, cuando viajamos y hacemos eso, nos produce placer porque nos sentimos ligeros en ese espacio. No hay una historia personal y una experiencia y una carga de experiencia que nos vincule a ese espacio. Por lo tanto, nos sentimos ligeros, el viaje es agradable, lo observamos todo como nuevo, como la primera vez. No hay una vinculación ni al pasado ni al futuro. Estamos donde estamos sin causas y no relacionamos nada de esa ciudad con ninguna causa. Si dejamos de vincularnos a la causa mentalmente, interiormente, es decir, si dejamos de relacionar lo que nos está pasando en este momento, las circunstancias que vivimos en este momento, con ese hecho del pasado o con el mismo hecho en un posible futuro, es decir, el miedo a que se puedan volver a producir temblores,
el miedo a tener que revivir otra vez una situación parecida en el futuro, o como posible futuro. Si hacemos esa desvinculación, esa desconexión, nos liberaremos de mucha carga de la circunstancia actual que estamos viviendo. Y la circunstancia actual será mucho más ligera, mucho más liviana. Soy Javier Betorz desde Barcelona y puedes seguirme si quieres a través de mi blog en aticocero.com, cero escrito en palabra, no en número, y también en Facebook en la misma página de mi nombre, de Aticocero. Muchas gracias, hasta pronto. Hola a todos los amigos de Om Radio, soy Javier Betorz de Barcelona. Hoy quiero hablaros de la relación y la posición que ocupan Dios, que es la conciencia, lo que llamamos Dios y yo llamo conciencia primaria o original, y el ser humano y el mundo, y el despliegue del mundo. La relación que ocupan, el lugar que ocupan ambos y cómo se relacionan, cómo se vinculan o no. La conciencia, que es lo que llamamos Dios, o es el aspecto más puro, más real de eso que llamamos Dios, como su nombre indica, es consciente de sí misma. Puesto que es consciente, lo tiene y lo incluye absolutamente todo. Cualquier cosa que podamos imaginar que pueda existir, la conciencia ya es consciente, con lo cual significa que lo está viviendo y lo ha vivido todo, desde su principio hasta su final, en todas sus posibilidades, sus versiones, desde lo más grande a lo más pequeño, la conciencia es todo. Si nos damos cuenta, eso significa que la conciencia no necesita crear nada, no necesita materializar nada, porque ya lo es en sí misma. Nosotros, los seres humanos, dentro de este escenario que es el universo, es casi el caso opuesto, es decir, necesitamos crear un mundo, necesitamos seguir una línea evolutiva, necesitamos movernos a través de la línea del tiempo. La línea del tiempo significa pasado, presente y futuro, mientras que la conciencia no se mueve en tiempo alguno. O podemos decir también que es consciente de todos los posibles tiempos dentro de sí misma, con lo cual la conciencia no necesita desplegar el tiempo. El ser humano se despliega a través del tiempo, creando constantemente un mundo, yendo constantemente hacia algún sitio que normalmente creo que todos podemos reconocer que no sabemos cuál es ese sitio, desconocemos cuál es el final y el propósito de la evolución, ni a dónde nos lleva. Solo sabemos que hay algo que nos empuja a avanzar como nosotros lo vemos. Y ese empuje, esa necesidad de crear nuestro mundo constantemente, lo que hace es alejarnos de la conciencia, alejarnos de eso que llamamos Dios. Mientras estamos ocupados en el mundo, describiéndolo, creándolo, preguntándonos de dónde venimos, preguntándonos a dónde vamos, pretendiendo llegar a algún lado, ya sea a través de la ciencia, de la tecnología, de la religión, de la filosofía, de las terapias o de cualquier cosa, ahí estamos totalmente lejos de la conciencia. Para poder estar conectados con la conciencia y recibiendo de ella, nosotros tenemos que soltar el mundo, tenemos que soltar nuestra necesidad de preguntarnos, nuestra necesidad de ir hacia algún lado. Porque crear un mundo significa que vivimos en la inconsciencia. Porque la consciencia
no necesita crear nada, ya lo tiene todo dentro de sí. Cuando hay la necesidad de crear algo, de llegar hacia algún lado, eso es inconsciencia. El ser humano en el mundo es un reflejo de la conciencia. Es como cuando nosotros nos miramos en el espejo antes de salir a la calle y vemos que estamos correctamente vestidos y nos gusta la imagen, y entonces nos olvidamos de la imagen que se ha reflejado en el espejo y nos vamos a la calle. El mundo y el ser humano son esa imagen reflejada en el espejo que no ha comprendido que es solo un reflejo, no ha querido quedarse quieto ahí como reflejo ocupando esa posición y ha querido llegar hasta donde está quien se miraba en el espejo, es decir, la conciencia, porque se ha creído separado de quien se miraba en el espejo, cuando esto no era así. El reflejo solo tenía que ser un reflejo, pero no hemos querido ser solo ese reflejo. Hemos tenido la soberbia de crear todo un mundo para que al final de esa creación, en algún momento, lleguemos a unirnos con quien se miró en el espejo, con la conciencia. Pero esto no ocurrirá jamás, no ocurrirá en toda la eternidad, porque desde la inconsciencia, desde la creación de un mundo, no se puede estar en la conciencia ni conectado a ella. Gracias por vuestra atención. Podéis seguirme y encontrarme en mi página web aticocero.com, cero escrito como palabra y todo junto, aticocero.com. Muchas gracias. Esta fue una producción de Om Radio. Hola a todos, amigos de Om Radio, ¿qué tal? Soy Javier de Torz, de Barcelona. Bueno, hace poco hablé aquí sobre la excelencia y la impecabilidad como una forma de recuperar el poder del ser humano, y hoy voy a continuar sobre este tema ya en la aplicación práctica, cómo vivir la excelencia y la impecabilidad en el día a día y las razones o motivos que nos pueden ayudar para entenderlo, para posicionarnos en esta actitud que es la excelencia. Como dije, la excelencia y la impecabilidad son algo que nos conecta con el origen de la humanidad, y puesto que la humanidad es un reflejo de la conciencia de donde surgió la vida, cuando tenemos esa actitud, esa posición de la excelencia, cuando actuamos de forma excelente, significa que conectamos con nuestros orígenes, con las cualidades de esa conciencia de donde surgimos. Por lo tanto, recuperamos el punto de máximo poder que nos es posible. Nos podemos dar cuenta de que la mayoría de cosas que hacemos los seres humanos son aprendidas por comparación con el entorno y por observación del entorno. Cuando hablo de la excelencia y de la impecabilidad, no son nada aprendido. Son actitudes y posicionamiento dentro de nosotros. Es decir, buscamos dentro de nosotros ese lugar donde sale lo mejor de nosotros mismos. Y nos colocamos en ese lugar. Y desde ese lugar actuamos. Y desde ese lugar podemos actuar en todos los aspectos de nuestra vida. Ese lugar interior, esa actitud, no la hemos aprendido de otras personas ni del entorno. Todo aprendizaje, todo, viene del tiempo, puesto que para aprender necesitamos tiempo. Y el tiempo es al mismo tiempo la experiencia humana. Toda esa experiencia lleva la carga del tiempo que el ser humano ha recorrido, y como carga, todo conocimiento, toda experiencia, todo aprendizaje no tiene nada que ver con nuestras cualidades originales.
Lo aprendido es siempre una acumulación de tiempo, pero nuestras cualidades originales estaban allí antes de que empezara el tiempo y antes de que el ser humano empezara a recorrer ese camino de tiempo. Somos excelentes cuando conectamos con lo mejor de nosotros mismos y empezamos a expresarlo en todo momento, es decir, cuando convertimos esa actitud en una expresión. Vamos a verlo en un ejemplo práctico muy habitual. Por ejemplo, hay muchas personas que en su trabajo, pues si se sienten mal pagadas o maltratadas o mal consideradas, van a hacer lo mínimo, se van a esforzar lo mínimo imprescindible y no van a ir más allá. Esta actitud es aprendida. Hemos visto a otros anteriormente hacer lo mismo y decimos, ¿por qué voy a tener yo que esforzarme más que otros si me van a pagar lo mismo y veo que otros compañeros de trabajo, por ejemplo, se están esforzando mucho menos? Por lo tanto, ¿para qué me voy a esforzar yo más? Si total, me van a seguir considerando igual de poco y a pagar lo mismo. Al tomar esta actitud que es aprendida, hemos asumido una parte de la carga de la humanidad, porque esta actitud la ha desarrollado la humanidad a través del tiempo, y esa carga viene encima de nosotros, con lo cual nuestra vida pierde poder enseguida, porque no se puede ejercer el poder personal cuando estamos viviendo y sosteniendo una carga. Creemos que esa actitud aprendida nos va a dar una ventaja por adaptarnos mejor al medio, pero no es así. Es todo lo contrario. Lo que nos da es una carga, es una densidad adicional energética que tenemos que sostener y sobrellevar cada día, por el hecho de haber copiado lo que otros hacen, es decir, de haber funcionado por comparación con el entorno y por haberle dado prioridad a ese entorno, a la información que nos da ese entorno. En cambio, la otra actitud, la actitud que llevamos dentro y que no ha sido aprendida, que es sacar lo mejor de uno mismo y hacer ese trabajo lo mejor posible a pesar de que no nos lo consideren, no nos lo reconozcan, nos lo paguen poco. A pesar de todo eso, no vamos a ser excelentes con ese trabajo solo por compensación de esos factores, es decir, del dinero, de la consideración. No, vamos a ser excelentes para evitar absorber cosas del entorno que nos suponen una carga y una pérdida de poder, y para poder conectarnos directamente con la esencia de nuestro poder, que fue las facultades originales del ser humano, entre las cuales estaban la excelencia y la impecabilidad. Si nos ponemos a hacer las cosas lo mejor posible, ignorando el entorno, ignorando la falta de valoración del entorno hacia nosotros, hacemos como una especie de salto en el tiempo en el que dejamos de tomar esas actitudes aprendidas y nos conectamos tan lejos como podamos con esa esencia genial que llevamos dentro. Es un salto en el tiempo, es decir, hemos saltado toda la experiencia de la carga del pasado y nos hemos ido a conectar directamente con nuestras cualidades más próximas a la fuente. Por lo tanto, en nuestra actitud no hay aprendizaje, no hay conocimiento adquirido, no hay comparación con el entorno. Lo que hay es la absorción directa de nuestro poder original a través de esa actitud original que es la excelencia. En otras palabras, nos conviene mucho hacer las cosas lo mejor posible, tratar a los demás de la mejor forma que sepamos, realizar nuestras acciones lo mejor, lo más perfecto, lo más impecable, lo más excelente que podamos realizarlas, porque todo eso es una fuente de poder que nos está llegando, ya que hemos hecho un salto en el tiempo y nos hemos ido a nuestro origen directamente. Y en nuestro origen no había experiencia. Cuando el ser humano empezó su recorrido, mejor dicho, cuando el ser humano apareció antes de empezar su recorrido,
no había conocimiento acumulado. Es como un niño que muestra su pureza porque no ha aprendido actitudes, no ha desarrollado una personalidad y simplemente muestra su excelencia, que es toda esa pureza que a nosotros nos gusta tanto y nos atrae tanto. La excelencia es esa pureza interior que llevamos dentro y que podemos transmitirle a los demás, y además podemos despertarla en los demás cuando ellos ven esa cualidad en nosotros mismos. Por lo tanto, esto es una fuente de poder y de beneficio en nuestras relaciones y en nuestras acciones constantemente, ya que la podemos practicar constantemente. Ser excelente no significa tener que estar mejorando, por ejemplo, nuestra educación o nuestro aprendizaje de herramientas prácticas para nuestro trabajo o para nuestra vida diaria. No. Significa que cada cosa que hagamos, ya sea incluso un propio aprendizaje o cualquier aspecto de la vida diaria, lo hagamos de la mejor forma que sepamos hacerlo. Es cuando buscamos dentro de nosotros la mejor forma que sepamos que tomamos esa actitud. En realidad no hay nada de aprendizaje ahí, simplemente nos posicionamos en esa actitud y desde esa actitud damos el salto en el tiempo. Así que, aunque los que nos rodeen o el ambiente o el escenario nos esté constantemente invitando a hacer las cosas de cualquier manera aprendida, yo invito a que nosotros hagamos las cosas de una forma originalmente nuestra, de la mejor forma que sabemos, porque esa forma somos nosotros. Y cualquier otra forma aprendida es una forma colectiva y solo nos va a llevar a una realidad colectiva, pero no a nuestra propia realidad. Muchas gracias por vuestra atención. Podéis seguirme en mi página web aticocero.com, cero escrito como palabra, y también en Facebook en mi página de Ático Cero. Un abrazo, hasta pronto. Esta fue una producción de Om Radio. Hola a todos los amigos de Om Radio, soy Javier Betorz de Barcelona. Hoy quiero hablaros de la relación y la posición que ocupan Dios, que es la conciencia, lo que llamamos Dios y yo llamo conciencia primaria o original, y el ser humano y el mundo, y el despliegue del mundo. La relación que ocupan, el lugar que ocupan ambos y cómo se relacionan, cómo se vinculan o no. La conciencia, que es lo que llamamos Dios, o es el aspecto más puro, más real de eso que llamamos Dios, como su nombre indica, es consciente de sí misma. Puesto que es consciente, lo tiene y lo incluye absolutamente todo. Cualquier cosa que podamos imaginar que pueda existir, la conciencia ya es consciente, con lo cual significa que lo está viviendo y lo ha vivido todo, desde su principio hasta su final, en todas sus posibilidades, sus versiones, desde lo más grande a lo más pequeño, la conciencia es todo. Si nos damos cuenta, eso significa que la conciencia no necesita crear nada, no necesita materializar nada, porque ya lo es en sí misma. Nosotros, los seres humanos, dentro de este escenario que es el universo, es casi el caso opuesto, es decir, necesitamos crear un mundo, necesitamos seguir una línea evolutiva, necesitamos movernos a través de la línea del tiempo. La línea del tiempo significa pasado, presente y futuro, mientras que la conciencia no se mueve en tiempo alguno. O podemos decir también que es consciente de todos los posibles tiempos dentro de sí misma,
con lo cual la conciencia no necesita desplegar el tiempo. El ser humano se despliega a través del tiempo, creando constantemente un mundo, yendo constantemente hacia algún sitio que normalmente creo que todos podemos reconocer que no sabemos cuál es ese sitio, no sabemos, desconocemos cuál es el final y el propósito de la evolución, ni a dónde nos lleva. Solo sabemos que hay algo que nos empuja a avanzar como nosotros lo vemos. Y ese empuje, esa necesidad de crear nuestro mundo constantemente, lo que hace es alejarnos de la conciencia, alejarnos de eso que llamamos Dios. Mientras estamos ocupados en el mundo, describiéndolo, creándolo, preguntándonos de dónde venimos, preguntándonos a dónde vamos, pretendiendo llegar a algún lado, ya sea a través de la ciencia, de la tecnología, de la religión, de la filosofía, de las terapias o de cualquier cosa, ahí estamos totalmente lejos de la conciencia. Para poder estar conectados con la conciencia y recibiendo de ella, nosotros tenemos que soltar el mundo, tenemos que soltar nuestra necesidad de preguntarnos, nuestra necesidad de ir hacia algún lado. Porque crear un mundo significa que vivimos en la inconsciencia. Porque la consciencia no necesita crear nada, ya lo tiene todo dentro de sí. Cuando hay la necesidad de crear algo, de llegar hacia algún lado, eso es inconsciencia. El ser humano en el mundo es un reflejo de la conciencia. Es como cuando nosotros nos miramos en el espejo antes de salir a la calle y vemos que estamos correctamente vestidos y nos gusta la imagen, y entonces nos olvidamos de la imagen que se ha reflejado en el espejo y nos vamos a la calle. El mundo y el ser humano son esa imagen reflejada en el espejo que no ha comprendido que es solo un reflejo, no ha querido quedarse quieto ahí como reflejo ocupando esa posición y ha querido llegar hasta donde está quien se miraba en el espejo, es decir, la conciencia, porque se ha creído separado de quien se miraba en el espejo, cuando esto no era así. El reflejo solo tenía que ser un reflejo, pero no hemos querido ser solo ese reflejo, hemos tenido la soberbia de crear todo un mundo para que al final de esa creación, en algún momento, lleguemos a unirnos con quien se miró en el espejo, con la conciencia. Pero esto no ocurrirá jamás, no ocurrirá en toda la eternidad, porque desde la inconsciencia, desde la creación de un mundo, no se puede estar en la conciencia ni conectado a ella. Gracias por vuestra atención. Podéis seguirme y encontrarme en mi página web aticocero.com, cero escrito como palabra y todo junto, aticocero.com. Muchas gracias. Esta fue una producción de Om Radio.